Hola amigos, buenas tardes. Pues al final ya he sabido lo que ha decidido el Congreso de los Diputados sobre esta iniciativa legislativa que pedía conceder papeles a millón de inmigrantes ilegales. Prácticamente todos los partidos políticos han votado que sí, excepto Vox. Y me ha chocado un poco porque yo pensaba que el Partido Popular, el PNV e incluso Junts se iban a oponer y entonces a no tener mayoría pues no iba a prosperar esta iniciativa. Y al final ha resultado ser que sí, están de acuerdo en regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Me choca porque Junts en las últimas semanas había tenido un discurso anti-inmigración. Pero como ya he dicho muchas veces en mi canal, que todos los partidos políticos, el PP, el Partido Socialista, los comunistas y los separatistas, son todos Agenda 2030. Y entra dentro de los planes de la Agenda 2030, pues hacer que los países de Europa sean invadidos por inmigrantes de diversas partes del mundo, especialmente de África y en menor medida de Asia, para crear pues una sociedad muy formada de distintos conglomerados de pueblos, de distintas religiones, que esto lo lleva a otra cosa más que a debilitar las naciones y a llevar a que lleven a su pérdida de identidad. Bueno, pues, ¿qué ocurrirá con todo esto? Pues ya nos podemos preparar. Son medio millón de inmigrantes ilegales más a regularizar. ¿Y de qué van a trabajar? En España no hay empleo. ¿A dónde vivirán? En España no hay viviendas de alquiler. Y el resto de viviendas pues están en unos precios que no están accesibles, que no están al alcance de la inmensa mayoría de la gente, ni siquiera para nuestros propios jóvenes. Entonces las cosas se van a complicar mucho más, porque habrá que atender a más gente en los servicios sanitarios, que ya funcionan muy mal. Habrá pues que más plazas escolares para pagar los gastos de los hijos de estos inmigrantes que suelen ser numerosos. Habrá que subir más los impuestos, porque como habrá más gasto social, pues inevitablemente van a tener que subir más los impuestos. Y, por ejemplo, como no van a encontrar trabajo, pues van a empezar a pedir el ingreso mínimo vital. Entonces, el ingreso mínimo vital de medio millón más de inmigrantes que se acaban de legalizar, pues imaginaos la inmensa cantidad de dinero de más a costa de las arcas públicas. Unas arcas públicas que tienen ya una deuda pública tremendamente escandalosa. Los españoles estamos pero que muy endeudados por la deuda pública a los que nos han metido estos políticos. ¿Y cómo es que esto ha sido así? Ahora pues habrá más caballos de Troya que entrarán dentro de España, van a destrozar la sociedad española, van a traer más inseguridad, más delincuencia, porque somos un país que se protege más a los delincuentes que no a las personas honradas. Va a haber más pobreza porque la gente, los emprendedores, no se van a arriesgar a crear empresas y con esto pues no se va a generar más puestos de trabajo y los trabajos van a ser más precarios. Desde el exterior se van a mirar mucho más con lupa a España por la inseguridad jurídica y pues por la enorme crisis social que hay, que se sigue la sociedad española va a ir a por peor, y por tanto esto también asusta y preocupa al exterior, que no van a invertir en España, porque por ejemplo ya recientemente el presidente del gobierno ha anunciado precisamente hoy mismo que va a retirar las Golden Visa, o sea que los inversores que quieren invertir en vivienda por encima de medio millón de euros, pues esto no lo consiente, esto lo prohíbe. O sea, da una patada a la inversión extranjera que con su dinero podría llevar riqueza aquí a España. Bueno, pues nos tenemos que ir preparando porque vamos a ir a por peor. Cuando en el resto de Europa se han dado cuenta de que la inmigración ha sido un gran fracaso, ha sido
algo que ha generado muchísimos problemas, y problemas graves, problemas de delincuencia, problemas de falta de integración y de adaptación, todo tipo de problemas sociales, problemas como el presupuesto público, desborde de gastos, malestar en general. Y estos países de Europa se han dado cuenta que ya países como, por ejemplo, Suecia, Alemania, Holanda, Dinamarca, diversidad de países europeos que ya están haciendo políticas de deportación y de poner límites a la inmigración, porque se han dado cuenta que es un fracaso. Mientras que aquí en España, los políticos que aquí en España están haciendo todo lo contrario de lo que ya es tendencia en el resto de países europeos. Es ponerle las cosas más fáciles a la inmigración, lo cual crea un efecto llamada y va a hacer que vengan más y más. Va a crear más inseguridad, más malestar dentro de la sociedad española, más gasto público, en la que pues vamos a ir a por peor, inevitablemente. Nos vamos a convertir en un país africano más, en la cual se impone la ley del más fuerte, un tipo de sociedad de mafias, un tipo de sociedad en el cual pues hay más enfrentamientos sociales, más enfrentamientos entre la gente que desconfía más dificultades para la convivencia, he querido decir. Y bueno, pues el único partido político que se opone es Vox, que es el que mira por los intereses de los españoles y que ahora, si no os habéis enterado, es que ha sacado un cartel, son famosos los carteles de Vox, en el cual pone una azafata de una compañía de aviones con los billetes de avión que dice: hay delincuencia en tu barrio, pues nosotros tenemos la solución, los billetes de retorno de estos delincuentes a su país, que es uno de las vallas publicitarias que Vox está empezando a poner por todo el país. No sé si os acordáis de aquella valla publicitaria que fue muy cuestionada, la que salía pues la publicidad esta que ponía que un MENA costaba a las arcas públicas 4.700 euros y la abuela tenía una miseria pensión de 400 y algo euros. Debía ser una pensión de viudez. Tanto gasto en menas y tanta miseria, tantos sueldos de miseria para los españoles que se han pasado toda la vida trabajando. Y no es que fueran 4.700 euros el coste mensual por mena, que es menor extranjero no acompañado, de la cual el Estado coge la tutela. Pues había un juez que se llamaba Catalayud, un juez de menores, que dijo que realmente el coste mensual por mena son 7.000 euros mensuales. Pues imaginad la barbaridad de gastos que conlleva la inmigración y sobre todo la inmigración irregular, cuando en España pues no disponemos de recursos, no hay unos buenos servicios sanitarios, no hay dinero para los enfermos de ELA, no hay suficientes plazas en residencias públicas, nuestros ancianos ven peligrar sus pensiones, hay un tremendo paro juvenil. Y las empresas están en la cuerda floja, están hasta el cuello, que tienen todo tipo de problemas. Y con esto de regularizar más miles, cientos de miles de migrantes, lo que se hace es disparar más el gasto público y poner las cosas en la sociedad española en peores condiciones, porque pues se le otorgan los mismos derechos, las mismas libertades que cualquier español para circular por cualquier lugar del país y asentarse a donde quieran. Que seguramente donde se van a sentar, donde van a habitar, será en ocupar alguna vivienda o algún piso. Y desde luego la delincuencia se va a disparar. Fijaos que no hace mucho que ha habido una noticia, que un anciano de 80 años entró un delincuente en su vivienda y él para defenderse lo tuvo que disparar. Y aquí en España, si haces una cosa así, pues te condenan a penas de prisión. La fiscalía está pidiendo 25 años de cárcel para un hombre que estaba dentro de su vivienda y se estaba defendiendo de un delincuente que le había allanado la vivienda y que le estaba amenazando y que estaba defendiendo su propia vida. Pues ha pedido una condena de 25 años. ¿Qué clase de país es este? Luego, pues el tema de la ocupación, en la cual, pues, cualquiera ocupa una vivienda y no le ocurre absolutamente nada. Mientras que en el resto de Europa, si una persona ocupa la vivienda de un tercero,
en 24 horas o menos el tema está solucionado, porque interviene la fuerza pública y la persona que ha allanado el domicilio o la vivienda, pues a la cárcel y con fuertes multas. Aquí en España no, aquí entra cualquiera, dice que es vulnerable, que no tiene empleo, que es inmigrante, que no tiene arraigo, que tiene un discapacitado en su familia, o que tiene una persona mayor, un anciano en su familia. Y así, con esto se considera pues que no se le puede echar de la vivienda. Y al propietario que se joda y además que se haga cargo de los gastos. Esto es lo que hace un Estado delincuente. Como unos políticos delincuentes, sinvergüenzas, irresponsables. Y esto es lo que hay aquí en España. Y pues que manipulan los medios de comunicación para que le haga la propaganda a su favor. Y que tiene a todo el mundo comprado para los apoyos políticos que necesita. Tiene comprados a funcionarios, tiene comprados a jueces, tiene comprados a otros partidos políticos para que les den el apoyo. Lo único que les interesa es el poder. Y parece ser que España, que vaya mal, que haya malestar, les conviene y les interesa, porque aquí hay un juego que es una especie de juego de tronos, en la que hay unas disputas por el poder y no les interesa para nada cómo tenga que ir el pueblo, los ciudadanos. Fijaos que es noticia de hace pocos días que decía que la inmigración era un problema para la seguridad nacional. Hace pocos días, un informe que provenía de fuentes del propio gobierno, este informe decía que la inmigración ya es un problema de inseguridad para España. Entonces, si es un problema para la inseguridad de España, ¿por qué van a regularizar a 500.000 inmigrantes más? Y esto que en realidad hay 2,5 millones o hasta 3 millones de inmigrantes ilegales. ¿Por qué los van a regularizar? ¿Por qué están pues metiendo más problemas a España? ¿Qué clase de políticos tenemos aquí? ¿Qué nos va a aportar esta inmigración? Yo creo que nada. No van a trabajar, no vienen a pagar las pensiones, para nada. No están preparados para ningún trabajo, de esto para nada. Se reproducen, esto sí. ¿Por qué? Porque el gobierno les da pagas muy buenas, hasta el punto que algunas familias de inmigrantes viven mucho mejor, ingresan mucho mejor en dinero que una familia de un trabajador normal de España. Esto también es otra de las realidades que también se tapa mucho. Pues esto es lo que hay, señores. Y bueno, el tema de Vox, pues no les dejan salir a la televisión. Yo, por ejemplo, cuando voy a comer siempre pongo las noticias y el telediario. Y ahora estamos de campañas electorales, porque son las elecciones vascas y las elecciones catalanas. Y salen pues partidos políticos, las crónicas de la campaña, lo explican de una manera breve y salen todos los partidos políticos menos Vox. Vox, que es la tercera fuerza política, que también tiene representación en País Vasco y en Cataluña. País Vasco hasta ahora tiene un diputado y en el Parlamento catalán ha tenido varios diputados, siendo creo que me parece que es la cuarta fuerza política. Pues de las noticias no aparece Vox, no salen noticias de Vox, ni siquiera de la campaña electoral ni de la pre-campaña electoral. Hacen como si Vox no existiera, lo que dice del nivel de corrupción a la que ha llegado la democracia española, que cada vez se está degenerando más, cada vez vamos a por peor. Y esto es lo que tenemos, por desgracia, por la gran ignorancia que hay, por el uso de los medios de comunicación de manera manipulada, transmitiendo el mensaje equivocado, por acallar las voces que están alertando del problema, que están diciendo las verdades, porque esto también se está haciendo censurar. Y por esto, pues, España cada vez vamos mal y a por peor. Lo digo ya porque ya esta noticia de buscar regularizar medio millón de inmigrantes ilegales, pues no es nada bueno. No es nada bueno para el país. Y además preocupante. Y no solo preocupante, sino que además va a provocar un efecto llamada. Van a venir más y más y más inmigrantes ilegales de África. Y los que ahora en Europa no los quieren y que además los quieren deportar,
pues posiblemente que los manden a España también. Porque si no quieren regresar a sus países de origen, pues se irán a España, donde allí la inmigración por parte de los poderes públicos está muy bien tratada. Y a expensas del resto del pueblo español, que cada vez está a por peor. Y esto es la desgracia que hay. Y os digo que no me esperaba que el Partido Popular apoyara regularizar estos cientos de miles de inmigrantes. Fijaos una cosa, la última regularización masiva de inmigrantes ilegales fue la de José Luis Rodríguez Zapatero. Si os acordáis de la época de José Luis Rodríguez Zapatero, hubo la crisis financiera inmobiliaria que arrojó a millones de españoles al paro. ¿Cómo se podía regularizar tantos cientos de miles de inmigrantes cuando a poco ya se arrojaba al desempleo y al paro a millones de españoles? Luego, claro, la cosa estaba tan mal que las elecciones las ganó Mariano Rajoy. Y para arreglar la economía española tuvo que aplicar unas políticas de caballo, que consistían, pues, cada semana se aprobaban nuevos impuestos, muchos recortes de servicios públicos, y muchas dificultades de todo tipo que esto no ayudaron en nada, no beneficiaron. Es una crisis que ya vienen varios años durando y que la inmensa mayoría de los españoles no perciben, no notan que haya mejorado, que no hemos vuelto a estar mejor que antes, cuando había pues esta bonanza económica que vivíamos de la época de Aznar y los primeros años de Zapatero. Y quiero decir que ya con la crisis económica que se la vio inmersa a España, además tener que soportar cientos de miles de inmigrantes regularizados que a donde se los mete. Yo me acuerdo que en esta época estuve en el paro durante largo tiempo, y para mí era muy ofensivo que yo, padre de familia, padre de los hijos, no tuviera empleo. Y ver, por ejemplo, en las calles, pues un individuo de raza negra ahí ejerciendo de barrendero pagado por el ayuntamiento, o ir a pedir trabajo en fábricas, meterte adentro y ver que allí pues había gente que no eran del país. Como esta gente que tiene trabajo, yo soy español, no tengo trabajo. Yo no tengo trabajo por culpa de la inmigración. Y ahora trabajo no hay. Cada vez más difícil conseguir un trabajo. Y si consigue, la dificultad también está en mantenerlo. Y la culpa de que sea tan difícil encontrar un trabajo y mantener un trabajo también es la inmigración. Y además ahora con el añadido de que van a regularizar a 500.000 de inmigrantes más, lo cual lo del mercado laboral en España lo va a poner aún mucho más difícil. Y lo digo yo que voy con conocimiento de causa, porque yo he estado en el paro y sé lo difícil que es encontrar un trabajo. Y cuando en un país no hay trabajo, no se tiene que regularizar ningún inmigrante, no dejar entrar ningún inmigrante, sino todo lo contrario, deportarlo, expulsarlo, devolverlo a su país, porque quita el trabajo, se come recursos sociales, las pagas del ingreso mínimo vital, por ejemplo, las tienen que pagar los españoles, los gastos de las escuelas para sus hijos, el uso de la sanidad pública se la tenemos que pagar también. Además, nos dificulta en el sentido de que nosotros los españoles, pues tampoco tenemos unos buenos servicios sanitarios. Por eso digo que la inmigración no es nada buena. Cuando el país está mal, cuando el país no prospera, cuando el país está con dificultades, cuando nuestra juventud se les está marchando y tiene sus razones, cuando el tema empleo está muy mal, no está el país para abrir las puertas a inmigrantes, y menos inmigrantes que los diferencian mucho culturalmente, que son de otras religiones, de otras mentalidades, y que además ni siquiera tienen preparación profesional. ¿De qué van a trabajar aquí en España? Por eso os digo que la inmigración no es nada bueno para España y va a traer más malestar, más pobreza, más gasto público, porque esto significa que os van a hacer pagar, os van a salir con más impuestos, lo cual significa que vais a ser más pobres. Y la inseguridad que habrá por las calles, el miedo que habrá por las calles, con estas leyes de estos políticos sinvergüenzas que favorecen a los delincuentes, esto lo empeora aún mucho más. Los ciudadanos españoles vamos a quedar mucho más desamparados, mucho más jodidos, mucho más acojonados, por culpa de estos políticos irresponsables que tenemos, que no debaten las cosas como debieran, de la manera correcta, de escuchar todas las voces,
porque hay mucha censura. Ahora, como he dicho hace poco, que el partido Vox no lo dejan salir en las noticias, no les interesa el mensaje que transmite Vox, que Vox tiene su propio mensaje anti-inmigración porque no favorece a España, anti-agenda 2030 porque tampoco favorece a España, su mensaje de la unidad de España, y esto choca contra los intereses de los separatistas, por ejemplo, pero eso tampoco interesa que se hagan en la televisión y, en fin, todas las opiniones que tengan que decir en cuanto a hacer referencia a España, no interesa. Y por desgracia, esto es lo que hay y hay que apuntar esto como otra mala noticia más que va a causar daños colaterales y significa que van a entrar más caballos de Troya dentro de España, porque estos caballos de Troya ya los tenemos con todos los males que puedan conllevar y que esto pues hará que España sea peor y que los españoles vivamos de peor manera, con más miedo, con más incertidumbre, con más desconfianza hacia el futuro y perdiendo este orgullo del país al que pertenecemos, porque tal como está el país, que es una pena, ¿cuántos estamos orgullosos de nuestro país? Tan llenos de sinvergüenzas, tan llenos de gente que indeseable, de gente que no nos conviene. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo y que tengáis muy buena tarde. Adiós.